Bueno, buen día a todos, a todas, a quienes nos siguen desde a la distancia. Agradecerle a mis compañeros de panel, a quienes vienen a exponer. Se han llegado a Piñeiro, la zona límite, estamos en la zona límite con Lanús, aquí la calle de aquí atrás, Brasil Chile, perdón, es el límite. Y contarles brevemente cómo nace todo esto, ¿no? Primero, Infoworker, que Jorge, con Mónica, con un montón de gente que viene trabajando hace muchos, muchos años. eh, a él lo definen casi como uno de los primeros informáticos del país, ¿no? Y viene remándola con mucho esfuerzo en algunos conceptos. Uno de esos conceptos es el de tecnología conveniente, que no plantea que hay que sustituir todas las importaciones, sino solo aquello que es conveniente para el país. La soberanía no es sustituir todo, sino lo que es necesario. Y con Infoworker empezamos a trabajar ya hace algunos años. eh, Hicimos algunas actividades. Me anticipo, vamos a estar presentando un libro en conjunto que escribió Jonathan Taplin. El fin de la realidad se llama, ¿no? Que tiene que ver con lo que nos está pasando en este momento, lo que pasa en el mundo y lo que nos pasa aquí también, que lo dictamos aquí. Y la idea es donde ahí Taplin un poco describe estos personajes de las Big Tech y hace un planteo ya hace 2 años previo a que ganara Trump con respecto a lo que se venía. Y le acertó prácticamente a todo. Así que los vamos a estar presentando en la Feria del Libro y vamos a hacer alguna conversatorio también aquí con respecto a ese tema. Y nosotros habíamos creado desde la universidad el IPOPU, que es el Instituto de Políticas Públicas. Eh, en realidad, porque pensamos que las universidades tenemos que aportar al debate, no nos tenemos que quedar solo en la neutralidad de algo intelectual con respecto a lo que pensamos, sino involucrarnos en el debate de las políticas públicas. Y las políticas públicas nos exceden a lo partidario o a lo sectorial. Y esa es una de las funciones que tiene la universidad pública. Entonces ahí le ofrecimos en esta etapa, el Poput ya atravesó algunas etapas, que lo presida, o que en realidad el secretario ejecutivo sea Jorge, un poco para alimentar esta alianza que tenemos con Infoworker. Porque en definitiva trabajamos las mismas temas, las mismas temáticas y podemos abrir hacia otras cuestiones. Eh, y también, no sé si andará por ahí Adao, pero con- y saludarlos a Dao Villaverde, que estuvo aquí, estuvo en esta sede y firmamos un acuerdo. eh, y él lo hizo junto con la PUC, que son las universidades católicas, que son excelentes, de excelente calidad, en Río Grande do Sur. Y empezamos a trabajar. Y este es un evento y el próximo estaré yo allí en Brasil en junio, ¿no? Ahí está dado. Que me tenés que mandar los pasajes, todavía no los tengo. O sea que aprovecho. Y la idea cuál es, que podamos intercambiar y podamos ver cuando él viene aquí, pueda tener conversaciones con empresarios, con gente que trabaje estas temáticas, con nuestros investigadores, nuestros estudiantes, docentes. Y allí también hay preparado una agenda muy interesante, porque lo que decía Roxana, es el tema de la soberanía, no es un término vacío, un concepto vacío, tiene un peso sobre todo en este momento que me parece que es muy trascendente. Por eso el nombre, a veces ampuloso parece, pero que nos parecía pertinente con respecto a lo que nos proponemos. Así que en ese caso, y en particular, viendo el expertise que Tierra del Fuego y en particular Río Grande ha tenido en esta materia, también hemos hablado con Santiago y hay un equipo trabajando.
¿no? Con gente nuestra, del Departamento de Tecnología, para poder avanzar en esto, porque no nos podemos quedar en el diseño solamente. Tenemos que plantearnos también la producción y tenemos que buscar sociedades, porque tampoco nosotros no vamos a poder producir, tiene que producir alguien. Y ahí estamos en esa búsqueda. Nosotros con Brasil, aunque las universidades argentinas tienen convenios con muchos lugares del mundo, y hay centros, por ejemplo, de estudios con Asia, con China, con África, pero no había ningún centro de estudios con Brasil-Argentina, aunque parezca mentira, ¿no? Lo miro a Gabriel porque conoce, creo que esto bien. Hicimos nosotros hace 2 años con otra PUC, que es la de San Paulo, hicimos, la de Campiñas, perdón, la de Campiñas, hicimos un acuerdo para crear un centro de estudios brasilero-argentino, donde podamos intercambiar y trabajar cosas. Y sí han hecho ya algunas de esas cosas. El primero son becas que dio el gobierno brasilero para que argentinos estudien el idioma, totalmente gratuitas, con el compromiso de hacer al menos 2 niveles de portugués, porque convengamos que ellos nos entienden bastante bien a nosotros y nosotros nos cuesta muchas veces entenderlo a ellos. El segundo tema fue una vinculación en temas audiovisuales. Esto tiene que ver con que al rector de la PUC de Campiña le gusta mucho el cine, entonces, y sobre todo el cine argentino, cosa que hoy está siendo castigada en la Argentina, hicimos una primera producción audiovisual. El guión lo hicieron los brasileros y la, el hecho concreto lo hicimos aquí en Avellaneda. Y la verdad que está muy bien, se está presentando en distintos festivales y la idea es que se haga público en algún momento después que pase los festivales, pero se hizo un primer micro muy interesante de unos cuantos que se están llevando o se piensan llevar adelante. Así que esa complementación, que nosotros también tengo que decir algo, no podemos depender solo de los gobiernos de turno. Las políticas de Estados tienen que trascender a los gobiernos y las universidades tenemos la obligación de llevar a eso. Y lo mismo nos pasa con China, con algunas cosas que estamos haciendo con China, ¿no? En conjunto con José Cepaz y otras universidades como para, para poder sostener cosas en el futuro. Eh, estoy recién llegado de México y tuvimos allí una reunión de la UDUAL. La UDUAL es la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que me toca presidirla. Es una cosa extraña, ¿no? Porque la UNAM tiene 475 años y nosotros 16 y la presidimos nosotros. Son esas cosas que a veces se dan, pero bueno, con mucho orgullo estamos ahí. Y el planteo fue con Udual trabajar en esta integración, eh, porque ellos para colmo están peor que nosotros, porque están al lado de Estados Unidos. Con lo cual, todo el trabajo con China es un trabajo que puede perderse si no somos capaces de sostener. Estoy hablando del punto de vista académico, no me estoy metiendo en cuestiones de la geopolítica, simplemente en cuestiones de investigación. Ahí hay un conocido, seguramente, Enrique Dussel, que es el hijo de aquel Enrique Dussel, que exiliado en México, sé que es un mexicano más, y que trabaja con más de 300 investigadores con China hace más de 20 años. Y que se puede perder todo eso, estaba muy preocupado, nos dio una cantidad de datos muy preocupados con respecto a esto. ¿No? Que nosotros tenemos del año 49, imagínense. ¿No? Esto como para tomar a veces envergadura lo que pasó en la Argentina en algún tiempo de la Argentina y las cosas que todavía suceden y los avances y retrocesos que hemos tenido en este tiempo. Así que un poco la idea de este segundo encuentro es trabajar estos conceptos, el concepto de semiconductores. eh, a veces tenemos que buscar que en la comunicación, a mí me decían cuando hablaban con los chicos de distintas disciplinas, que no todos saben qué es un semiconductor. Entonces nosotros hablamos como si todos supieran, los que estudian ingeniería por supuesto que sí, pero el resto en general no saben de qué se trata. Y los semiconductores asociados a la multiplicidad de usos que tienen los mismos, eh, a esta posibilidad, a esta alianza que estamos haciendo con Brasil, en nuestro caso con Tierra del Fuego, y a la posibilidad de tener desarrollos conjuntos que, como bien también decía Roxana, excedan
a las decisiones políticas del momento. Yo voy a dar dos o tres datos, no puedo no hacerlo. Nosotros estamos, en este momento hay un grupo de rectores frente al Palacio Pisurno pidiendo que se aplique la ley de financiamiento educativo. Esa ley fue aprobada, apelada, vuelta a aprobar, vuelta a apelar, vetada y aprobada por el dos terceras partes de la Cámara, ¿no? Del Congreso. Y esto pocas veces sucedió en la Argentina y sin embargo no se aplica. Y lo que se está reclamando es eso, se apeló nuevamente en Cámara, volvió a salir rechazada y la tienen que aplicar. Más allá, tenemos una discusión técnica jurídica que es si hay que esperar a la decisión de la Corte o se aplica y eso tiene suspensión, no sé qué término jurídico tiene, pero algo así, no sos abogada. Y estamos ahí, claro, estamos en esa instancia. Eh, pero la inversión que hoy tenemos en ciencia y tecnología es la más baja de prácticamente toda la democracia. Eh, y es imposible que un país se pueda desarrollar sin inversión, con inversión cero en ciencia y tecnología. Es prácticamente imposible. Ante lo cual, claramente tenemos que aportar desde las universidades. Y otro dato más, todos vimos cómo salió el cohete a la luna, se pasó en todos lados, que sepan o no sepan nada de este tema, todos lo vimos, y ahí va un microsatélite fabricado por tres universidades públicas argentinas. Y este es un hecho que también hay que remarcarlo, porque a veces se dice, ¿y para qué vamos a invertir? Bueno, para esas cosas, por ejemplo, ¿no? Aunque también nos desayunamos hoy que echaron a 140 personas del Servicio Meteorológico Nacional, con lo cual es todas las contradicciones que vivimos en Argentina todo el tiempo. Ante eso, cuando nos juntamos con Jorge, que es un optimista del gol, decimos, nosotros no podemos empezar a quejarnos, a tirar piedra y demás, o podemos seguir trabajando en lo que estamos convencidos que hay que hacer y que cada uno desde su lugar tiene que hacer. Y en este camino estamos, ese es el camino que estamos transitando en este tiempo. Así que yo quiero de verdad agradecerles a todas, a todos, a quienes nos acompañan, la posibilidad de continuar con esto. Ojalá que lo podamos concretar parte de las acciones que están previstas en el menor plazo posible. Ojalá que todo esto permita visualizar al resto de la sociedad, que yo sé que nos acompaña, que las universidades públicas tenemos este rol y esta misión también, y que la misión, como la llama él, de tecnología conveniente, no es solamente sustituir importaciones, es mucho más profundo. ¿No? Y tiene que ver con ver qué le sirve a Argentina, qué le sirve a Brasil, cómo nos integramos regionalmente, cómo nos integramos federalmente dentro del país, cómo podemos incorporar a distintos actores que nos permitan en el tiempo poder no solamente el tema de semiconductores, sino en otras disciplinas, trabajar temáticas que permitan el desarrollo del país. Y ese desarrollo se da con educación, con ciencia y decisiones políticas del gobierno de turno, tendremos que las organizaciones libres del pueblo tratar de llevarlas adelante para que en algún momento se puedan canalizar y se puedan concretar. Y no nos podemos quedar en la nostalgia tampoco solamente. O sea, tenemos que ofrecerle a nuestras jóvenes eh, esta posibilidad de tener una perspectiva con respecto a nuestro futuro. Si no, vamos a terminar haciendo lo que está pasando en muchas empresas. Dejan de producir y empiezan a importar y les resulta un negocio redituable para algunas empresas, pero a costo de mano de obra, a costo de empleo, a costo de salarios y a costo de soberanía, que en definitiva la soberanía no es más que estas cosas, ¿no? En los empleos, la cuestión geográfica, que la gente que fue a vivir a Tierra del Fuego pueda tener un lugar, pueda tener una vida digna y no tenga que andar sufriendo y esté pensando posiblemente en volverse, como pasa en otros lugares, o en nuestro caso, que los docentes nos renuncian porque cada vez cuesta más venir, cada vez ganan menos. Nosotros reducimos nuestros salarios en casi el 50%. Le voy a contar un número para los que no les gustan la matemática. Nosotros ganamos 150, nos bajaron 50, un tercio, 100. Para llegar a tener 150 de vuelta necesitamos 50.
no el 30 que nos bajaron. ¿Se entiende, no? Esa es fácil para que la entienda todo el mundo. Y eso es lo que nos está pasando, necesitamos un 50% más. Y este es el problema que hoy tiene la universidad pública. Y el problema es que cada vez se amplía más la brecha, porque la inflación es mayor a los aumentos que se les plantearon. Y sin salarios dignos es muy difícil que podamos sostener la calidad y sin becas es muy difícil que los chicos, lo peor son las becas. Lo que pasó con las becas es tremendo. Están congeladas hace 2 años atrás y tenemos más del 300% en el total de incremento. Estamos hablando de inflación. Si hablamos del costo de vida, aumentó mucho más, las tarifas aumentaron mucho más, el transporte mucho más. El transporte va a pasar a estar el mínimo en 1.000 pesos, cuando me acuerdo que en la discusión electoral se decía, ni loco va a estar en eso, ¿no? La realidad es que ya está a más de 1.000 pesos. Y el litro de nafta que estaba en 300, hoy está en 1.200, ¿no? 1.300, ¿no? No, mil, Ah, ¿no? casi en 2.000, perdón. Claro, me quedé antes de viajar, claro. No, no. Así que bueno, estos son los números y esta es la situación que tenemos. Ante esto, lo que mejor podemos hacer es tratar de trabajar de cara al futuro y no quedarnos solo en el reclamo, no solo en el llanto, sino también en la propuesta de lo que queremos hacer. Así que gracias, bienvenidas todos y todos por venir hasta aquí y bueno, y ojalá que tengamos una buena jornada. Vení, brava. ¿No te acordás de lo que muchas veces amigos de